Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren felices y gozosos. Saludamos a todos los hermanos que se unen con nosotros en esta tarde, como a los que nos escucharán más adelante. Y como siempre, es nuestro deseo que todas las cosas estén fluyendo en sus vidas. Hoy pregunto, ¿cómo estás edificando tu hogar? La Biblia dice en el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. El pueblo de la antigua China trató de protegerse de los ataques de los ejércitos bárbaros que bajaban desde el norte y arrasaban con todo, construyendo la famosa muralla china. Según la agencia de noticias que condujo una investigación que tomó 7 años por el enorme muro y también dependiendo del terreno y de otros factores, la muralla era demasiado alta para que el enemigo la escalara, demasiado gruesa como para ser derribada y demasiado larga como para rodearla. Era sin duda una construcción verdaderamente impresionante y supuestamente proveía una absoluta protección y seguridad. Sin embargo, durante los primeros 100 años de la existencia de la muralla china, fue invadida 3 veces. ¿Cómo pudieron los invasores quebrantar la rigurosa defensa de tan impresionante pared? Simplemente, los enemigos sobornaron a los guardias que vigilaban una de las entradas y tranquilamente entraron por la puerta sorprendiendo a todos dormidos. El fatal defecto en la defensa de China fue que gastaron una enorme cantidad de riqueza y esfuerzo humano en construir la muralla, pero no se preocuparon por construir el carácter de los centinelas. De manera similar, muchos matrimonios gastan una fortuna en construir una casa con todas las comodidades posibles. La equipan con efectos electrónicos de la mejor calidad y no escatiman esfuerzos en añadirle equipos electrónicos con la más moderna tecnología. Pero para lograr sostener este nivel de vida, por regla general, ambos cónyuges tienen que trabajar y normalmente salen muy temprano de la casa y regresan al anochecer, por lo que apenas tienen contacto con los hijos, los cuales tienen que permanecer en la escuela hasta tarde o en muchos casos solos en la casa hasta que llegan sus padres. El resultado generalmente es una relación pésima entre padres e hijos. El carácter de esto se construye con toda la basura que les llega a través de la televisión o de las malas compañías y al final las consecuencias son terribles. El pasaje de hoy hace énfasis en la necesidad de hacer del Señor el centro del hogar. El único fundamento sobre el cual debemos edificar nuestra familia es en Dios. Si no es así, en vano es todo esfuerzo que se pueda hacer. Una familia sin Dios no tiene capacidad de experimentar el lazo espiritual que solamente Él puede crear en las relaciones. Ejemplo de este lazo es Jesús mismo en relación con su Padre. El Señor declaró, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Esta declaración de Jesús nace de su estrecha unidad con el Padre y es reflejo de esa relación espiritual que solo existe cuando Dios es el centro de nuestras vidas. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo enfatiza en la importancia de aplicar en el hogar las reglas y los principios del Evangelio de Cristo. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, dice el pasaje de hoy. Ciertamente, Dios valora la herencia que te ha dado y espera que de la misma manera la valores tú y cuides de tu familia. Que ames a tu cónyuge y que sobre todas las cosas edifiques tu hogar sobre la roca firme y segura que es la palabra de Dios. Solamente así podrás disfrutar de verdadera paz y felicidad. Señor, vamos a orar.
Señor, te damos gracias y te rogamos que nos des discernimiento, que nos des inteligencia, que nos des sabiduría para cuidar de nuestras familias, para cuidar de nuestros hijos que están creciendo, para en oración protegerlos, Señor, y que seas tú el centro de nuestra vida, que seas tú esa roca fuerte donde nos paramos para proyectar una familia con un corazón dispuesto a servirte, a honrarte, y que nuestros hijos sean ejemplo donde quieran que vayan, porque están fortalecidos por tu palabra y por tu amor, por la protección que los padres dan. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Una vez más, los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Dios los guarde. Dios prospere su palabra en cada uno de nosotros, en los que estamos escuchando, los que van a escuchar. Esperando que todos se encuentren muy, muy bien, pero antes que una salud física anhelada, seguramente los que estamos enfermos o algo, a los que tienen algún padecimiento de salud, pues primeramente su alma, que ojalá Dios nos ayude hoy a tener muy claro qué es la palabra, qué es usar su palabra, qué es vivir como un verdadero hijo de Dios, qué es ser creyente en Jesucristo, porque se han confundido muchas cosas y, y la gente todavía no tiene claro, inclusive su salvación, todavía no tiene claro cuál es su posición en Cristo, todavía no tiene claro cómo vivir una vida como hijos de Dios, y entonces todavía hay muchos afanes y todavía hay todavía hay mucho mal entendimiento que no ayudan a que la persona realmente vaya encontrando esa virtualidad, ese gusto en escuchar la palabra de Dios. Muchos creen que ya lo saben todo, muchos creen que siempre es lo mismo, pero no buscan la nueva enseñanza que hay allí. Y como no la buscan, pues todavía no gozan de esa herencia de la cual hablaba Cielo en su meditación. Ya tenemos una herencia. ¿Y en qué consiste esa herencia? Pues la herencia no es material, hermano, la herencia es espiritual, pero nos abre todo el espectro hacia Dios y nos abre esa cosmovisión donde está Dios, entender a Dios, disfrutar de lo que viene más adelante cuando dejemos este cuerpo y cuando todas las cosas empiecen a establecerse por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese entendimiento es esencial, es muy importante. Hay que coger la Biblia, hay que meditarla, hay que pedir sabiduría a Dios, hay que escuchar prédicas y ojalá prédicas que le hablen sobre la realidad de la gracia en el creyente. No cualquier cosa, porque es que yo a veces oigo a algunos pastores y se han dedicado simplemente a condenar, a condenar, a condenar, como si eso fuera el Evangelio. El Evangelio no es condenación, el Evangelio es salvación. Entonces, y eso no va a cambiar a nadie, o sea, el palo no, el garrote no cambia a nadie, al contrario, puede hacer que la gente se canse, se aburra, eh, no le encuentre sentido, se enfoquen mal y entonces no quieran seguir. Muchos se quedan en la parte religiosa y no disfrutan la parte relacional, cada uno relacionándose con Dios como debe de ser. Entonces, por eso hoy, la enseñanza de hoy tiene un título bastante sugestivo y es Muerte en Adán, vida en Cristo. Muerte en Adán, vida en Cristo. Y le pido por favor, tome nota. Hoy vamos a ver mucha escritura. Mucha escritura. Solo apunte las citas, vaya a su Biblia, vuelva y lea, medite en ellas, pídale sabiduría a Dios. Y lo que Él le vaya enseñando, pues lo empieza a usar. Amén, porque de eso se trata. Entonces, muerte en Adán, vida en Cristo. ¿Con cuál de las dos usted se queda? ¿En qué parte está usted? Y ya lo va a descubrir mejor.
porque yo quiero comenzar tratando de resaltar exactamente, o bueno, lo mejor posible, la diferencia entre vivir conforme a lo que siempre hemos vivido, es decir, persiguiendo objetivos planteados por esta sociedad conforme a el propio criterio de las personas que van desarrollando conforme a su propia sabiduría, a su propia inteligencia, y van otorgando y van poniendo estas cosas como metas a seguir en el mundo, y entonces todo el mundo va detrás. Y es una cuestión basada en el criterio de cada quien, y algunos los han calificado como más inteligentes que otros cuando la inteligencia es igual, tal vez la sabiduría es lo que diferencia. Ahora, el nivel intelectual de las personas varía también. Hay personas que son más rápidas y más capacitadas o han desarrollado su capacidad en unas cosas que en otras. Pero en fin, la inteligencia es igual. Entonces, pues se admira a aquellos que se dice son más sabios, y entonces la gente comienza a seguir esas tendencias, eso que ellos plantean, eso que ellos ofrecen. Y algo que todos sabemos, porque en este medio, en el medio en que nosotros vivimos, en este sistema de vida, donde sea que usted esté, nacimos, crecimos, nos educamos y vamos caminando. Y entonces vivir de acuerdo a como Dios nos enseña es la gran diferencia. Y por eso quiero más o menos distinguir esta diferencia entre vivir en eso que hemos estado acostumbrados a vivir y vivir en esto que Dios viene a traer como una información nueva, como una noticia nueva. Por eso se llama el Evangelio, buenas nuevas, y nos enseña, y por lo cual murió y resucitó en la cruz, Jesucristo. Así que somos nosotros lo que hemos aprendido, y pensamos entonces como consecuencia conforme a lo que creemos que es lo correcto, que es lo debido, aun cuando a veces lo que llamamos correcto y debido no lo es, aun cuando a veces hacemos cosas que no son buenas. Entonces, nosotros nos vamos formando y tenemos una mente ya muy formateada, muy estabilizada en ese sistema, y así hemos aprendido. Y entonces cuando nos sentimos capaces, cuando nos sentimos autosuficientes, que es en casi todos los casos, procedemos conforme al criterio que, que hemos ido formando según las pautas que hemos aprendido del mundo. En los casos cuando nos vemos frágiles, vulnerables, cuando nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad física y la capacidad espiritual no nos da suficiente para solucionar problemas o para lograr tomar decisiones claras, entonces es cuando acudimos a alguien más o a lo que nosotros creemos, sin importar en lo que creemos. Amén. Entonces, a veces clasificamos a las personas y las ponemos como un estándar, como un abanderado, y entonces queremos consultar allá. Hoy en día, todo el mundo está consultando la inteligencia artificial, entonces hasta bueno, para todo. Pero casi siempre hemos tendido a revolcarnos en lo más profundo de la desesperación cuando estas cosas pasan, cuando nuestra altivez ya es vencida, y no precisamente por nuestra humildad, sino porque ya las propias circunstancias adversas nos envuelven y nos atrapan. Y entonces nos controlan, y entonces nuestras emociones están allí y toda nuestra voluntad está dispuesta a lo que primero aparezca, y entonces nuestra inteligencia es a escuchar lo que nos digan que parece que es, y así mismo vamos actuando, y entonces ahí va el alma involucrada. Y lo irónico de todo esto es que una vez superamos estos procesos, volvemos a retomar nuestra posición de antes, esa altivez, esa arrogancia, esa suficiencia, esa capacidad. Creemos que otra vez estamos bien, y entonces volvemos a retomar y queremos tomar el control, y nos basamos otra vez en nuestro propio criterio, y como que se nos olvidó lo que vivimos. Una muestra de eso, pues es lo que vivimos en el año 2020, que fue la pandemia. ¿Cuánto tiempo duramos encerrados?
cuántas noticias escuchamos terribles alrededor del mundo, cuánta impotencia se llegó a sentir, cuánta desesperación. De hecho, pues las estadísticas anunciaron que la inestabilidad emocional fue lo que primó. Algunas personas inclusive se quitaron la vida, etcétera. Y entonces no teníamos a quién acudir, ya nuestras fuerzas estaban en cero, ya nuestra capacidad estaba en cero. Y entonces ahí se acabó la altivez, se acabó la arrogancia, ahí nos humillamos, ahí fuimos vencidos. ¿Amén? Pero una vez pasó eso, se nos olvidó. Ahora bien, nunca y nunca, y esto nos debe quedar claro a nosotros, fue el propósito de Dios que jamás viviéramos tanta maldad, tanta aflicción como la que se ha podido vivir y se va a seguir viviendo. Si usted piensa en todo lo que implica la maldad, se dará cuenta que está mucho más acostumbrado a ello de lo que usted imagina. Por ejemplo, nos acostumbramos y aceptamos como parte del paisaje de la vida las mentiras, a las mentiras. Las llamemos como las queramos llamar, piadosas, mentiras de mentiras, en fin, son mentiras. O por ejemplo, nos hemos acostumbrado a la violencia, no solo a lo que nosotros mismos desatamos, así sea contadas veces, como a la violencia extrema en la sociedad, entre países, etcétera. Tanto a lo que consideramos pequeño como grande, siendo su naturaleza malo, para nuestro Dios es igual y es pecado. Entonces, estamos acostumbrados a esto, y solo pongo ese par de ejemplos. Entonces nos acostumbramos, ya nuestra mente está ahí, ya pasa eso y no pasa nada, ¿no? A veces nos aterramos un poquito, nos sorprendemos, pero ya eso es parte de la vida. Entonces tenemos que seguir viviendo y entonces simplemente aceptamos eso como normal y no nos damos cuenta que todas estas cosas son realmente producto del pecado del hombre. Entonces nos hemos acostumbrado al pecado del hombre. Por consiguiente, en el momento en que el primer hombre pecó y dejó entrar el pecado a nuestro lugar de habitación, que es este mundo, pues todos aprendimos a pecar. Usted lo puede categorizar, le puede colocar una jerarquía a los pecados, le puede poner un parámetro, algunos más grandes que otros, más escandalosos que otros, pero finalmente todos se llaman pecado. Amén. Y pecar significa habernos, o traduce, o trae como consecuencia, habernos apartado de la vida que es Dios, de esa su santidad, porque Él es santo, y de la perfección que también es Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, pues la consecuencia es, Dios es ajeno a nosotros, aunque lo mencionamos. Esa enajenación, ¿en qué consiste? Pues en que ya no tenemos relación con Él, en que ya no hablamos con Él, en que ya no nos enteramos de lo que Él quiere, en que ya oramos con el sentido de que Él me sirva a mí, yo no le sirvo a Él. Oramos egoístamente, no entendemos los planes de Dios, no sabemos qué es lo que Él quiere, por qué nos creó, en fin. Entonces todo eso nos apartó de Dios. A Dios lo tenemos como la manilla esta de la buena suerte. Tenemos la Biblia en la casa como un libro que de pronto santifica mi casa, mas no santifica al que tiene el libro. Tenemos a Dios como aquel que simplemente tiene que satisfacer todas las necesidades y mis peticiones cuando yo las hago. Y aquel a quien se le echa la culpa de todas las cosas malas, porque siendo Dios, ¿cómo es posible que Dios permita que pasen las cosas? Entonces, eso es desconocimiento, tanto de lo que ha hecho el hombre, como de lo que Dios siempre ha hecho a favor nuestro. Entonces, finalmente, eso significa, cada vez que oímos estas cosas, que vemos a estas personas hablando de Dios de esa manera, o cuando desconocemos para dónde vamos en ese aspecto,
Pues simplemente es que no hemos tenido relación con Dios. ¿Y por qué no la hemos tenido? Pues porque hemos pecado. Entonces usted puede determinar si usted ha pecado o no ha pecado. Ahora, si usted dice que usted no ha pecado, pues está llamando a Dios mentiroso, porque Dios fue el que dijo que todos estábamos mal. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y sabe quién es Dios? El que todo lo sabe. Ahora, entonces usted puede considerar, por ejemplo, que no es malo, que usted no es malo, y yo también decía eso de mí mismo, pero ser malo, hermano, no es necesariamente matar a alguien o violar o despojar a otra persona de todas sus pertenencias o parte de ellas, en fin, cosas como esas. Ser malo es haber pecado. ¿Por qué es ser malo? Pues porque atentó contra usted mismo. Uno atenta contra uno mismo cuando peca. Contra Dios no se puede atentar con nuestro pecado, pues porque Dios es perfecto. Y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, nosotros, o sea, si Dios todo lo sabe, tampoco lo ofendemos con nuestro pecado. Simplemente Él nos deja a nuestra decisión, porque Él está allí, Él está esperando que nos acerquemos. Pero en la condición de pecador no nos podemos acercar. Y todos somos pecadores. Amén. Porque pecar es hacerse, vuelvo y le digo, hacerse daño uno mismo en alguna de las áreas del ser o en todas, porque finalmente una trae consecuencias sobre la otra. Y déjeme decírselo, déjeme tratar de explicárselo. O sea, espiritualmente hacerse daño es creer en cualquier cosa, es creer en cualquier cosa, es declarar cualquier cosa como su autoridad espiritual sin saber por qué cree en eso, ni entender de dónde viene lo que usted cree. ¿Sí? Algunos me dirán, es que yo soy así y practico esto y yo me denomino de esta manera porque toda mi familia es así y han sido así. Eso no es un fundamento, hermano. Eso se llama tradición. Y una tradición que usted practica pero que no tiene ni idea ni el por qué, ni siquiera creo algunas veces, ni siquiera se practica. No se entiende, no tiene conocimiento del por qué, de dónde sale, de dónde surgió en eso que yo creo, qué significa lo que se practica allí, por qué lo hago. Amén. ¿En qué fundamento está sustentado esto? Y eso es hacerse daño espiritualmente, porque usted es espíritu, usted es alma y usted es cuerpo. Amén. O hacerse daño al alma propia. Recuerde el contenido del alma. ¿Qué es el alma? El alma es lo que le da vida a este cuerpo. Es lo que lo distingue a usted como ser humano de toda la demás creación. ¿Ven? Usted tiene, los animales tienen un alma, pero no tienen un alma como la del hombre. Ellos son inteligentes, pero no tienen discernimiento. ¿Ven? Ellos sienten, pero como no tienen discernimiento, no pueden manejar esos sentimientos y esas emociones. A ver, le pongo un ejemplo sencillo para ver si me hago entender. Usted trate a un humano con la disciplina que trata a un perro, a su perrito, a ver si el humano se le aguanta lo que aguanta el perrito. El perrito simplemente fue creado para nuestro servicio como todo lo demás ha sido creado para nosotros. ¿Amén? Entonces el ser humano, aunque tiene discernimiento, también parece que a veces su discernimiento no lo sustenta en algo inteligente, sino que lo sustenta en sus emociones y deja que sus emociones se desborden. Como el animalito fue creado para servirnos a nosotros, él sencillamente va a estar dependiendo de nosotros siempre, en todos los aspectos. Hacerse daño al alma, por ejemplo, con rencor, guardando rencor, dejando que el rencor se lo consuma y la rabia, la ira, que la ira controle inclusive su intelecto. Usted sabe que eso lo está matando, pero usted no es capaz
de controlar esa ira. La venganza, el odio, la arrogancia, la avaricia, la lujuria, la impaciencia, el aislamiento de los demás y todo aquello que nos roba la paz, que daña nuestros sentimientos, que produce que nuestras emociones se desborden, que hace que nuestra inteligencia produzca en la voluntad o en la capacidad de hacer que sea orientado, por ejemplo, hacia la locura, hacia el desespero, hacia la ansiedad, hacia el pánico, hacia cosas similares como esa. Usted mismo se hace daño. ¿Por qué? Porque no ha tenido la instrucción y no tiene la paz necesaria, no tiene la capacidad de entender por qué no dejarse manejar de estas cosas. Entonces nos hacemos daño al alma. O también la parte física, dañar la parte física cuando nosotros nos exponemos o exponemos nuestro cuerpo a excesos o a prácticas que vamos reproduciendo sin saber de dónde vienen, vamos copiando cosas, vamos haciendo en nuestro cuerpo lo que nos parece que está bien, que es bonito, o la razón, no entendemos la razón por qué ellos lo hicieron y por qué de dónde viene eso, por qué fue creado. Simplemente vamos repitiendo. La droga, la mala alimentación, el exceso de vanidad que invita a modificar el cuerpo sin sentido, solo por moda o por vanidad, sedentarismo, falta de higiene, en fin, lo que puede ir dañando el cuerpo. Usted le puede añadir más y más y más. O sea, todo lo que a usted le robe la paz, todo lo que a usted lo domine, todo lo que a usted no le dé seguridad, no le dé confianza, no le dé un acercamiento a Dios, pues es pecado. Ahora sí, determine si usted ha pecado o no. Entonces, usted ha atentado contra usted mismo de alguna manera, suave, o sea, consciente o inconscientemente, lo ha hecho. Entonces hemos pecado, hemos pecado. Y todas estas cosas y las que no he mencionado, pero de esa misma naturaleza que nos afectan, nos ha llevado al pecado. El pecado lleva a la muerte, tanto física, porque el cuerpo se va deteriorando, y esa no fue la voluntad de Dios, como la muerte espiritual. Esa muerte espiritual es la grave, es la delicada. No es que su espíritu muera, es que la muerte espiritual es la separación de Dios eternamente. Y si Dios es paz, si Dios es amor, si Dios es santidad, si Dios es poder, si Dios es misericordia, si Dios es provisión, si Dios es... y usted está alejado de todo eso, entonces, ¿qué es lo que va a vivir? Y están apartados de Dios por el pecado, porque la gente no cree, no conoce o no quiere saber en qué consiste el pecado y qué Dios hizo para liberarnos de ese pecado, de las consecuencias de ese pecado. Entonces, el no saber en qué consiste el pecado, nosotros mismos hemos producido la separación del ser perfecto, del ser sabio, del ser todopoderoso. Nos hemos separado de Dios. La Biblia dice, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 32, primera carta a los Corintios 15, 32, dice, en Éfeso luché con hombres que parecían fieras salvajes, pero si es verdad que los muertos no vuelven a vivir, entonces, ¿qué gané con eso? Mejor hagamos lo que algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pablo hablándole y enseñándole a la iglesia la razón poderosa que lo llevó a él a vivir su vida después de que Cristo se le revela, dedicado a enseñarle a los demás lo que nosotros ya estamos aprendiendo. Y él se enfrentó a personas como las que describe ahí, fieras salvajes, amén, que le querían inclusive quitar la vida. Recuerde usted que fue apedreado casi, dice la escritura, casi hasta la muerte, casi lo matan, ¿sí? Pero él se enfrentó a ellos
por causa de que él entendió el mensaje, él entendió que era Dios enseñándole, que todos necesitaban saber eso mismo que él entendió. Porque para él, para Pablo, el evangelio, que es la buena nueva, se convirtió en el objetivo de su vida, la razón de su existencia. Porque él entendió que más allá de su vida en este mundo, lo que Dios quiere para todos es la vida eterna, luego de que nosotros nos seamos liberados de este cuerpo. Ahora, no hay que esperar hasta allá para empezar a disfrutar las cosas de Dios, pero el punto importante es que vamos para allá. Es que es inevitable. Todo lo que todo el mundo tiene asegurado desde su propia concepción es que vamos a morir un día. Pero según lo que Pablo también dice y describe muy bien cuál es la filosofía de este mundo, cuando Dios está ajeno a sus vidas. Y es como lo dice ahí al final, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces como que para ellos es un chiste el morir y no entienden que hay algo, una vida más allá, pero esa vida empieza, esa vida eterna empieza mirando a Dios cara a cara, donde nadie va a tener excusa de nada, donde nadie va a poder justificarse ante Dios, donde todos van a entender perfectamente y les va a quedar muy claro qué fue lo que decidieron de sus vidas, qué decisión tomaron, en quién creyeron y en quién no. Entonces las personas que no han creído en lo que hizo Dios por ellos a través de Él mismo en la cruz, pues sencillamente creen que en esta vida es que hay que disfrutar todo lo que se atraviesa en el camino, porque ellos lo llaman a todo disfrutar, inclusive hacerse daño a sí mismo. Se enloquecen, se drogan, se llenan de alcohol, se llenan de cosas en el cuerpo, se rayan, se cortan, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas, son promiscuos, etcétera, etcétera. Entonces hay que experimentarlo todo, porque cuando se muere, según ellos, según esa filosofía, ya no se va a poder hacer nada. Y es algo cierto en parte, porque sus almas, su parte consciente, su parte inteligente, su parte sensitiva, no va a morir. Su cuerpo sí, por eso digo en parte. Ya no se va a poder hacer nada con respecto al cuerpo, pero con su alma, ¿en qué condición va a quedar? Entonces la siguiente escritura enseña a los creyentes cuál era su estado antes de creer. Y les sugiero que lea el contexto, por favor. Tome nota. Y cuál su estado después de haber creído en lo que Jesús hizo y en lo que Jesús enseñó que significaba lo que iba a hacer en la cruz, lo que iba a pasar en la cruz. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Y mire cómo empieza. Antes. ¿Antes de qué? Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Por el mal y por el pecado, para Dios estaban perdidos. Entonces ese antes hace referencia a la vida que comúnmente viven las personas sin conocer la voluntad de Dios, sin conocer el plan de salvación de Dios, sin conocer el deseo de Dios para todas las personas, sin entender lo que los apóstoles comenzaron a enseñarles y que hoy nosotros podemos aprender leyendo a través de la Biblia y meditando en lo que leemos, en lo que escuchamos de la Biblia. Y entonces su estado ante Dios, obviamente, ante ellos mismos, a sus propios ojos, pues no era así, pero era ante Dios de muertos, de muertos. ¿Por qué? Porque hacían el mal y vivían en pecado. Entonces, yo espero que esté siendo claro en esto y la gente que me escucha ya pueda comprender bien las cosas. Ahora, el deseo de Dios de antes y de ahora permanece, sigue siendo igual. Desde que Dios creó al hombre y hasta el día de hoy es igual, no ha cambiado porque Dios es inmutable. ¿Y cuál es su deseo? Que nosotros vivamos libres de la culpa y la condenación por causa del pecado.
que seamos liberados de eso, que ya eso no nos atormente, que ya eso no nos condicione la vida, que ya eso no nos mande a vernos a nosotros mismos como unas personas sin ninguna clase de esperanza, como que vivamos y comamos y listo, eso es toda la vida, que aprendamos a entender que la existencia no es limitada a lo corporal. Ahora escuche, porque esto es lo que Él nos enseña y que nosotros deberíamos estar aprendiendo, porque al aprenderlo, lo que hacemos nosotros es coger esta enseñanza, meditar en ella, recordarla siempre y cada día vivir conforme a lo que esa verdad produce en todo nuestro ser. Atento, por favor, atentos. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Jesús le está hablando a sus discípulos antes de la muerte en la cruz y les dice, y esta es la promesa de Dios, pero el Consolador, el Espíritu Santo, en otras versiones dice el don de Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Promesa, yo voy, les envío el Espíritu Santo. Es un don, el don de Dios. Es la esencia de Dios. ¿Y Él para qué se los envío? ¿Y a dónde los envío? Pues todo aquel que crea en Él recibirá el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu vive en el creyente. Y vive en el creyente para enseñarle todas las cosas y les hará recordar todo lo que el Señor vino a enseñar, que es la palabra de Dios, el deseo de Dios para nosotros. Entonces tenemos quien nos enseñe los secretos que están guardados para los hijos. Recuerde, los hijos son los creyentes. El creyente es el que conoce, el que entiende, recibe y vive conforme a esa verdad. No todos son hijos. ¿Ven? Y esa promesa, y ese quien nos enseña es el Espíritu Santo. Entonces, si usted está entendiendo lo que dice la Escritura, lo que acabo de leer, si usted lo cree y si usted lo recibe como una verdad absoluta de Dios para usted, amén, es porque el Espíritu Santo le está dando eso a conocer. La razón para la que sea enseñada, para que a usted le sea revelada la verdad de Dios, porque la gente puede leer la Biblia pero no entenderla. O sea, puede entender el idioma porque fue escrito en el idioma, ¿sí? Fue traducido al idioma y ha sido traducido a todos los idiomas. Y usted entiende lo que dice allí, pero otra cosa es saber el significado de cada cosa. Efesios capítulo 4, versículo 13. La razón para que le sea enseñada la verdad. Efesios 4, 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Una fe, conocimiento de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios hecho carne, Salvador del mundo y Redentor de la humanidad. Para lograr una humanidad perfecta, que es la que viene con Cristo a reinar junto con Él, porque el deseo de Dios siempre ha sido igual a como cuando nos creó. Él va a venir, y eso es la segunda venida, no estoy hablando del rapto, estoy hablando de la segunda venida. Y Él va a reconstruir todo, y Él va a sacar lo malo y va a establecerse Él con los creyentes, con los que hemos creído. Y vamos a gobernar el mundo. Vuelvo y le digo, su opción es creer o no. Si usted cree, mucho gana, hermano. Lo gana todo. Si usted no cree, todo lo pierde. Si no sucede lo que usted cree, no perdió nada. Pero si sucede lo que usted no cree, usted perdió todo. Entonces, aquí podemos constatar que el deseo de Dios fue siempre igual. ¿Cuál fue? Vamos a Génesis 1:26.
Génesis 1:26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. La imagen y semejanza de Dios es conforme a la de Jesucristo. Es decir, la humanidad vio a Jesucristo. Vio a Dios encarnado en la persona del Hijo de Dios, siendo Dios mismo que tomó la forma humana. Y vino a enseñarnos o a enseñarse a Él mismo a nosotros. A dejar escrito lo que usted está leyendo hoy, para que entendiéramos y aprendiéramos a los que no lo vimos en ese tiempo, por fe. Ahora, y semejanza es de santidad, de perfección, de poderío delante, de legado de Dios hacia sus hijos, como lo tuvo Jesús en la tierra. Imagen y semejanza. Vamos a que Él quiere que nosotros lleguemos a eso. Y así fue que creó al hombre. Amén. Un plan que, como leemos en la siguiente escritura, lo ha materializado todo en Jesús mediante su vida, muerte y resurrección a favor de la humanidad, y que mediante la fe en Él, en lo que Él hizo, en quien es, que es el método de escogencia de Dios para que la gente venga a ser sus hijos. Nosotros hemos sido predestinados para ello, como lo explica la siguiente escritura. Ahora, escuche, el plan inicial está ahí vigente, pero no fue efectivo desde el principio porque Adán pecó. Y eso interrumpió, esto dañó la comunión con Dios. Amén. Pero ¿cómo sabemos que está vigente? Pues por lo que dice la escritura. Y mire lo que dice la escritura, porque Dios no se quedó simplemente manicruzado. Dios tenía un plan. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que Dios conoció de antemano, los que creó, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Paréntesis. ¿A quién predestinó Dios? A toda la humanidad. Pero recuerden que no todos escogieron el método que Dios planteó para que pudiéramos llegar a ser hijos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces, todos destinados a salvación, pero no todos creyeron, y a los que creyeron también los llama a su familia, y los que ha llamado a su familia los justificó, y por eso los llamó. ¿Y cómo los justificó? Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, lo grandioso de todo esto es que no solo Dios hizo todo para que nosotros seamos justificados ante sus ojos, o probos ante sus ojos, aceptados por Él, amén, porque no es su justicia, sino la justicia de Él. Entonces Él viene, Él paga el sacrificio, cubre al que cree, y eso se llama justificación. Su justicia justifica al que lo cree. El ejemplo clásico: usted es condenado a la cárcel, usted es condenado a muerte por un delito, es un ejemplo. Condenado al delito, pero Jesús es su abogado, entonces ahí está el fiscal, que es Satanás, y el fiscal lo señala, Dios es el juez, y hay argumentos sólidos para decir que usted está perdido. Y entonces los argumentos los presenta Satanás, y él hizo esto otro, él pecó, y él desconoció, y él humilló, y él todos los pecados. Entonces el juez dice, pues sí, eso es verdad, ¿qué podemos hacer? Está condenado a muerte. Pero entonces se levanta el Salvador, Jesús, su abogado, el perfecto, el que no ha cometido pecado, dice, no, momentico, Dios, yo pago por él. Él no tiene que pagar, yo pago por él. Y el juez le dice, ¿cómo así que usted va a pagar por él? Sí, yo pago por él, porque el pobre no puede, yo pago. Yo tengo los medios suficientes, yo tengo todos los recursos, yo lo puedo pagar, yo hago lo que tenga que hacer. Y Dios le dice, hasta la vida. Y él dice, sí, hasta la vida. Entonces yo voy a dar la vida por ese. Bueno, está bien. Entonces
Usted paga por él. Y esa justicia lo cubre a usted. Amén. Cristo es vencedor. Ahora, su justicia, entonces, ¿cómo lograrla? ¿Cómo desarrollarla en esta vida? Desarrollar el producto de su justicia mientras vivimos aquí, sin que Él nos deje simplemente a nuestro destino, a nuestro libre albedrío, a nuestra capacidad de decidir limitada, dejarnos solos en la tarea de aprendizaje, sino que además, de acuerdo a la escritura que vamos a leer, nos capacita y nos da un equipamiento. Esto lo hemos visto sábados anteriores. Vamos a leer la escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 17 al 18. Segunda carta, Corintios 3, 17 al 18. Pues el Señor es el Espíritu. Escuche bien. El Señor es el Espíritu. Entonces el Señor no se quedó aquí, murió en la cruz, sino que el Señor fue enviado a nosotros, en su esencia, en su espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Aquí, aquí. Y se supone que tenemos que tener libertad. Mas todos nosotros, con la vista descubierta, nos vemos reflejados en la gloria del Señor. Escuchen, todos los que creemos, los que tenemos el Espíritu Santo, no sabemos quiénes somos, sino que Él quita ese velo y nos permite vernos como Dios nos ve. ¿Y cómo nos ve? Reflejados en su gloria. Y su gloria es perfección, santidad, justicia. Y como nos vemos ahora de esa manera, vamos siendo transformados, escuche bien, vamos siendo transformados a la misma semejanza de gloria por medio del glorioso Espíritu del Señor. Entonces usted no está solo. Entonces este proceso en que empezamos a caminar, ¿sí? Nos va llevando, aunque usted no es consciente de eso, aunque usted no entiende cómo es el proceso, aunque usted no ve el proceso, si usted se sigue mirando naturalmente y no como Dios dice, usted se va a ver perdido, usted se va a ver sin solución, usted se va a ver en desesperanza, usted se va a ver totalmente opuesto a como Dios lo ve ahora, porque Dios nos ve a través de la justicia de Cristo. Y entonces, ¿cómo nos ve? Justos, no por sus méritos, por los méritos de Jesús. ¿Sí ve? Entonces, ¿usted cómo tiene que aprender a verse? Como reflejado en esa gloria, en esa justicia y en esa perfección de Dios. Si usted aprende a verse libre del pecado, libre de culpa, libre de miedo, libre de ataduras, pues hermano, su mentalidad, su forma de vivir va a cambiar. ¿Amén? Yo no estoy diciendo de que ya no le vuelva a pasar algo, que ya no vuelva a sentir algo adverso, no, estoy diciendo es que esta clase de escrituras, toda la escritura, si usted comienza a verse desde ella, así como lo dibuja aquí el Señor, pues su vida va a cambiar y va a cobrar más seguridad y usted va a desarrollar un carácter como el de Cristo, pero no lo va a dejar solo, porque dice que el Espíritu Santo lo va a ir transformando en la medida en que usted coja esa palabra y la crea. Entonces, de esta manera, usando la palabra de Dios para aprender como un sustento de esa fe. Entonces usted ya tiene un fundamento, usted ya no es porque así lo dicen en la iglesia o porque así lo hace mi familia o porque a mí me dijeron que o porque en mi país se practica esto. No, hermano, es porque usted ya está entendiendo y este es el fundamento donde usted soporta su fe, usted ya está conociendo la base, el fundamento de dónde salió lo que usted dice. Amén. Ese es el sustento. Y usted medita en este sustento y usted establece este sustento, esta verdad de Dios como su verdad. Amén. Como la verdad en la que usted sustenta las acciones de su vida, su diario vivir, que usted se levanta y se acuesta, es pensando, yo estoy siendo transformado por el Espíritu Santo, yo soy el reflejo de la gloria del Señor. En mí hay libertad porque el Señor vive en mí. Usted está usando la palabra
Usted la establece como esa verdad, amén, y usted va obteniendo el carácter que cada vez más enajena el pecado, expulsa el pecado de su vida y usted comienza a desarrollar una fe más sólida en preparación ante cualquier tribulación. Esto es lo que le va a ayudar. Usted ya no va a recurrir entonces a prácticas, a cosas mágicas, a materiales, cosas que se ponen en la casa para que desaten energía, a filosofías y comportamientos y aspire y expire y no sé qué, y en fin, usted ya no va a acudir a esto, usted acude es a su fundamento. Usted ya ni siquiera, Dios mío, dame esto, no, no, usted ya sabe lo que usted es. Usted va a lo que usted es. ¿Por qué? Pues porque Dios ya lo hizo en usted. Eso es lo que estamos leyendo. Entonces usted desarrolla esa fe y usted crea una mentalidad diferente y usted ya vive eso. Ahora tenga en cuenta, hermano, por favor, que usted va a seguir faltando. Usted va a fallar. Claro, entre usted más introduzca la verdad de Dios en su vida cotidiana, menos va a fallar, porque usted cada vez más va entendiendo, esto no me sirve, esto no me conviene, esto no paga ni gastarle tiempo, esto no es un procedimiento adecuado, esto me daña, esto me aparta de Dios y yo quiero estar con Él eternamente porque Él es paz, Él es sabiduría, Él es Padre, Él es bendición. Amén. Entonces usted va enajenando el pecado, va sacando el pecado. Pero debe saber que si falla, y va a fallar tarde o temprano, y cuando esto suceda, solo vuelva a la verdad de Dios. Establezcase una vez más en ella. Use la palabra, vuelva a meditar en ella y permita que Dios a través de su palabra comience a desatar esa paz que Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy en todo su ser. No se quede en la condenación, quédese en la vida, no se quede como Adán, quédese como Cristo. Usted, en usted está siendo desarrollado el Cristo, el carácter, y usted va a llegar a esa altura. Usted ya fue justificado ante Dios por Jesucristo. Lo que Él vivió antes, durante y después de la cruz fue en favor suyo, hermano, para arroparlo con una nueva naturaleza que es agradable y aprobada por Dios. Vuelva a la palabra para que el pecado no se apropie de lo que le pertenece a Dios, que es usted, y que usted vuelva a creer que debe de pronto hacer un sacrificio personal con ese fin. No caiga en el error de querer hacer por sí mismo lo que Dios ya hizo por usted una sola vez y para siempre allí en la cruz. Recuerde la palabra. Romanos capítulo 8 versículos 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿dónde está el Espíritu? Acuérdese, recuerde el fundamento. Yo tengo el Espíritu Santo, Dios me lo concedió. Entonces, usted es guiado por el Espíritu, pero usted va a ser mucho mejor guiado en la medida en que usted se relacione con la palabra de Dios. Entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Usted es hijo de Dios si usted ha creído lo que Él ha hecho y lo que Él enseñó. Versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu, o sea, no es un espíritu cualquiera, es el espíritu que los adopta como hijos y entonces les permite clamar Abba, Padre, Papito. El espíritu mismo, o sea, el espíritu que recibió, le asegura a su espíritu, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Le asegura, no lo pone en duda. Y si somos hijos, escuche, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Si todavía le cabe duda, le recuerdo qué fue lo que hizo Jesús en la cruz por todos, por toda la humanidad, pero que muchos no lo creen,
lo niegan, lo desconocen y que también necesitan saberlo. Vamos ahí mismo a Romanos capítulo 5, versículo 12 y luego 15 al 19. Romanos 5, 12, 15 al 19. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, Adán. Y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Todos, no hay exclusión. Versículo 15. Pero el don, el Espíritu, o la gracia, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de uno solo murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por él abundaron mucho más los muchos para la gracia. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque el pecado abundó, el vino, o si no, nadie se salva. ¿Y para qué vino? Para justificar. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más por la transgresión de Adán vino la muerte para todos porque todos pecaron, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, en los que reciben la abundancia de la gracia, que es la recompensa de la justicia. La recompensa de la justicia desatada sobre Jesucristo es la gracia, lo que usted recibe sin haberlo merecido, sin haber pagado por ello. Y usted es justificado. Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación, para vida. Está muy claro. Uno pecó y sufrimos las consecuencias porque eso nos enseñó el pecado y todos pecamos. Pero uno murió y desató la justicia de Dios y desató el amor de Dios para los demás, para que fuésemos justificados. Justificados es probos ante Dios, aceptos a Dios, por Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia, escuche, de uno, muchos serán constituidos justos. Aquí no dice por su obediencia, aquí dice por la obediencia de él. Así que usted reciba el regalo. Bastante escritura ya hemos visto hoy, hermano. Y ojalá usted haya tomado nota, pero ahí queda el video en nuestro canal en YouTube. Porque yo le pido de corazón que no se quede con lo que yo he dicho hoy. Verifique usted mismo. Vaya a la escritura. Pídale a Dios sabiduría sobre lo que va a leer. Yo le aseguro que le va a dar mucho más. Porque es una promesa. Él lo dice. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si usted cambia lo que usted cree, usted cambia su forma de vivir. Si usted cambia lo que usted cree por la verdad de Dios, hermano, Dios lo promete, su vida va a cambiar. Así que vaya sobre ella, busque, pídale a Dios. Y si en algo le podemos ayudar, si en algo le puedo ayudar, escríbame. Escríbame este correo. No me escriba por YouTube, por favor. Escríbame a este correo. Y trataré de resolver su inquietud lo más rápido posible y lo mejor posible. Y una vez más, y a todos los que nos ayudan, y lo invito a usted también, si no lo está haciendo, a que nos ayude de esta manera económica para continuar, hermano, porque vivimos para esto. Tenemos obligaciones como todos tienen obligaciones. Este es nuestro trabajo. Agradecemos mucho y oramos por ustedes y creemos lo que la Escritura dice. El Señor les abre las ventanas de los cielos
Lo que usted siembra hoy con gozo, con alegría, con bondad, el Señor se lo recompensará en abundancia. Gracias, Padre, por habernos escuchado. Gracias por habernos enseñado. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y en nosotros. Gracias por lo que nos tienes preparado. Señor, muévenos a los demás, a enseñarles lo que hemos comprendido y que ellos tal vez no conocen. Señor, gracias porque estamos en tus manos. Estamos en el mejor lugar. Gracias por tu paternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.